Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas, en el capítulo 4, versículo 18. El Espíritu del Señor es sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, para pregonar a los cautivos libertad y a los ciegos vista, para poner en libertad a los quebrantados. Glorifico el nombre del Señor por la oportunidad que me da de poder hablar su palabra. El mensaje lleva como título Venciendo con las fuerzas de Dios. Muchas veces cuando nosotros tenemos algún problema en la vida, nosotros usamos nuestro talento, usamos nuestra inteligencia, usamos nuestra salud, nuestros recursos que tenemos para resolver los problemas. Y a veces no usamos lo que más deberíamos usar, la fuerza de Dios. Y los grandes hombres de Dios, mira la vida de cada uno de ellos, para que veas que todos ellos tenían algo en común. Ellos siempre vencían con las fuerzas de Dios. Recuérdate un poquito de la vida de José. Vendido por los hermanos, le levantaron una calumnia. La vida de él se la habían enredado completamente y estaba allí en la prisión solito 2 años. Pero él, en la vida de él, tenía la fuerza de Dios. Y con esa fuerza, él logró vencer. Con esa fuerza pudo perdonar. Con esa fuerza, aún siendo el hombre más grande prácticamente casi de Egipto, el segundo hombre de Egipto, cuando su padre cambia las manos para bendecir a sus hijos, y él le dice, no, padre, no es así. El padre le dice, no, hijo, es de esta manera. Y él se quedó callado. Y todo lo que pudo lograr en su vida lo logró con la fuerza de Dios. Si miras la vida de Daniel, ya su vida estaba completamente perdida. En el foso de los leones allí, sin nada que hacer. Pero como él siempre oraba y buscaba el rostro de Dios, él tenía a su disposición, tenía él la fuerza de Dios. Y precisamente con esa fuerza el Señor cerró la boca de todos los leones y salió victorioso de esa situación gracias a la misericordia de Dios. Así también sucedió con Nehemías y con tantos grandes hombres de Dios. Y el objetivo de este estudio de la palabra de Dios es que ustedes entiendan que había un hombre que tenía un problema muy grande en su vida, muy grande en su vida. Y Dios le dijo, yo te voy a ayudar para que tú resuelvas ese problema que tú tienes. Y te voy a enseñar cómo hacerlo. Y estoy seguro que si aprendemos de la palabra de Dios, la vida nuestra, al salir de aquí, puede ser diferente. Puede que continuemos con el mismo problema, pero la forma de analizarlo y de presentarnos delante de ese problema va a ser completamente diferente. Y yo quisiera hablarles un poquito de Zorobabel. Yo quisiera que ustedes buscaran Zacarías, capítulo 4, lo pueden leer ahí. Zacarías capítulo 4 dice el versículo 1. Y volvió el ángel que hablaba conmigo y despertóme como un hombre es despertado de su sueño. Y díjome, ¿qué ves? Y respondí, he mirado y aquí un candelero todo de oro, con su vaso sobre su cabeza y sus 7 lámparas encendidas del candelero y 7 canales para las lámparas que están encima de él. Y sobre él 2 olivas, una a la derecha del vaso y otra a su izquierda. Proseguí y hablé a aquel ángel que hablaba conmigo diciendo, ¿qué es esto, Señor mío?
porque él no sabía lo que era. Y el ángel, cuando le habla, le dice a él: eso es un suministro ilimitado del Espíritu Santo de Dios. Un suministro ilimitado del Espíritu Santo de Dios, que está a tu disposición para ayudarte a ti, para bendecirte, y que tú no uses más tu capacidad y tu sabiduría y tu inteligencia, y de hoy en adelante empieces a usar la fuerza de Dios para resolver tu problema. Eso es lo que está viendo, un suministro ilimitado del Espíritu Santo. Lo tienes a tu disposición para que te ayude en la vida, en tu problema que tú tengas. Viendo esto, vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. De la única manera que podemos entender esto un poquito es haciendo un poco de historia. El pueblo de Dios se va cautivo, pasan muchos años. Después de esos años regresa Nehemías con un grupo de personas y arreglan los muros de la ciudad. Pero el templo todavía estaba un poco dañado, y las casas de las personas estaban dañadas. Entonces, un hombre llamado Ageo empieza a hablarle a Zorobabel. Y yo quisiera que ustedes buscaran en sus Biblias, en el libro de Ageo, capítulo 1, versículo 1. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, fue palabra de Jehová por mano del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Sealtiel, gobernador de Judá. Él recibe una palabra, Zorobabel recibe una palabra, pero esta palabra era una palabra un poco fuerte. La palabra de Ageo era una palabra un poco fuerte, y le dice en el versículo 6, sembráis mucho y encerráis poco, coméis y no os hartáis, bebéis y no os saciáis, os vestís y no os calentáis, y el que anda en jornal recibe su jornal en trapo horadado. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditar en vuestros caminos, subid al monte, traer madera, reedificar la casa, y pondré en ella mi voluntad, y será honrado, ha dicho Jehová de los ejércitos. Pero hubo un problema, hermanos, y es que Zorobabel había perdido la esperanza. ¿Ustedes saben por qué? Porque desde que predicó Ageo hasta que predicó Zacarías pasaron 16 años. Y quizás tú llevas 16 años con un problema. Quizás llevas 5, quizás 10, quizás 16. Y él tenía este problema. Él no sabía cómo resolverlo. Había perdido la esperanza. Zorobabel se había cansado. Zorobabel se desanimó a ver aquella construcción solamente con el cimiento y todas las paredes y todo roto. Pero ahora el profeta viene con palabras de esperanza. Y Dios tiene palabras de esperanza para ti también hoy. El problema tuyo puede ser súper grande, pero con Dios siempre hay esperanza. No importa cuán perdida se vea la situación, Dios siempre te puede ayudar. 16 años el Señor hablando y nada pasaba. Pero ahora viene Zacarías, y me gusta mucho lo que dice Zacarías, y lo vamos a mirar un poquito. Y le dice: entonces respondió y hablóme diciendo, esta palabra, estoy leyendo en Zacarías capítulo 4 versículo 6, el visual lo puede poner ahí, Zacarías capítulo 4 versículo 6, dice: entonces respondió y hablóme diciendo, esta palabra de Jehová a Zorobabel. En otras palabras, no importa que hayan pasado 16 años y la construcción no se ha comenzado. La construcción se comienza cuando Dios quiere, y llegó el momento de construir, es ahora, gloria a Dios. Quizás, mi hermano, tú has perdido la esperanza. Un matrimonio que lleva 10 años lo mismo, un hijo rebelde que lleva 10 o 15 años dándote dolor de cabeza. Quizás una hija que está en una situación difícil, una madre que tiene un hijo ahora preso, lleva 20 años su hijo preso. Le dieron una paliza hace poco. Me enseñó la foto del ojo, aquí abajo completamente desgarrado completamente.
de los golpes, y la madre afuera, y el hijo ahí en la prisión. ¡Qué dolor en el alma! ¡Qué dolor! Tantos años esperando un cambio, algo que pase y no llega. Pero llegó el momento, gloria a Dios. Y le dijo el profeta: esta palabra es una palabra de Jehová para ti, Zorobabel. Por eso hoy puedes cobrar el ánimo. Hoy puedes pensar de una manera diferente, porque la gracia de Dios está contigo hoy para bendecirte y ayudarte. Qué bueno es el Señor. Y entonces había un problema bastante grande, que se lo voy a decir cuál era. Dice la palabra de Dios en el versículo 7. ¿Quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel será reducido a llanura. Él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia a ella. Había un monte grande, inmenso delante de Zorobabel. Le voy a contar por arribita qué era el monte. Número 1, la comunidad judía se mostraba apática a la construcción. Número 2, los de fuera de Sión se oponían al proyecto. Número 3, la nueva generación de judíos no sentía pasión por la construcción. Número 4, los ancianos estaban cansados y en medio de este panorama bastante difícil se encontraba Zorobabel, y llegó en ese momento la palabra de Dios para él. Si tú te encuentras en una situación difícil en este momento, está llegando una palabra de Dios para tu vida en este momento, y mira lo que Dios le dijo. Mira lo que Dios le dijo, y aquí sí nos vamos a detener un poquito. Versículo 6. Si me pueden poner el versículo 6. Entonces Jehová respondió y hablóme diciendo: esta es palabra de Jehová a Zorobabel, en que dice: no con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y yo quiero hablarle un poquito, ¿qué piensan ustedes cuando ustedes escuchan la palabra ejército? ¿Qué viene a la mente de ustedes? A ver, ¿quién me puede decir? Por ejemplo, cuando tú escuchas la palabra ejército, tú puedes pensar en fortaleza. Cuando tú escuchas la palabra ejército, tú puedes pensar en hombres valientes. Cuando tú escuchas la palabra ejército, tú puedes pensar en un gran número de soldados. Pero quiero decirte algo, mi hermano. Quizás tú piensas que los líderes están extremadamente capacitados para organizar el ejército, pero hay una palabra para todos nosotros. No es con ejército, ni es con fuerza, es con el espíritu de Jehová de los ejércitos. Por eso, si tú has tratando de resolver tu problema, has tratado con tus habilidades, con tu fuerza, con tu carácter, con tu manera de hacerlo, el Señor te dice hoy que trates con las fuerzas de Él. Y eso es estar tranquilo. Jehová pelea por ti. Tú vienes a mí con lanza, con espada. Yo voy a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y cuando hizo así, el Señor guía la piedra. Por eso, mis queridos hermanos, la fuerza y la sabiduría humana fallarán siempre, pero el Espíritu de Dios y su fortaleza hace cosas grandes y bellas para la gloria de su nombre. Entonces, por eso el Señor nos dice en esta tarde: venciendo de Dios. Si tú estás tratando de cambiar a la persona que tienes al lado, trata con la fuerza de Dios. Tú estás teniendo un problema con tu jefe en el trabajo, trata con la fuerza de Dios. ¿Y cuál es la fuerza de Dios? Es depender de Él. Es saber que tú no puedes hacer lo que tú quieres, pero que Él sí puede hacerlo por ti. Tener una dependencia completamente de Dios. Y cuando tú te entregas, el Señor se encarga de resolverte el problema, de abrirte las puertas y de cambiar a quien sea que haya que cambiar. A quien sea que haya que cambiar, el Señor lo cambia. He visto hombres que no quieren cambiar y fuerte y con su cosa, y Dios le manda un sarpullido aquí en la pierna, y ese sarpullido le empieza a crecer y a crecer y le paraliza la pierna y no pueden ir a trabajar, y ya están llamando al pastor para que el pastor lo unja a orar por ellos. Porque cuando Dios se involucra en la situación, el Señor cambia. Y así estaba yo. Yo no quería cambiar, estaba con mi arrogancia delante de Dios, con mi forma, y el Señor me cambió para la gloria de su nombre. Dios te puede cambiar a ti también. Tú eres una mujer quizás de un carácter fuerte,
un carácter así que dominante, Dios te puede cambiar ese carácter y te puede hacer una persona simple, una persona dócil, una persona tranquila, una persona que viva para Dios. Y si tú quieres resolver tu problema, usa las fuerzas de Dios. Mira lo que dice Cristo en Lucas 4:18. Lucas 4:18 dice el Señor: el Espíritu de Jehová está sobre mí. El Espíritu de Jehová está sobre mí. ¿Para qué, hermanos? Para dar buenas nuevas. Tú necesitas el Espíritu de Dios para sanar a los quebrantados. Tú necesitas el Espíritu de Dios para pregonar libertad a los cautivos. Espíritu de Dios para poner libertad a las personas que están presas. Espíritu de Dios para predicar el año agradable y bueno de Jehová. Espíritu de Dios. Por eso el Señor te invita a que conozcas su Espíritu, a que conozcas la manera como trabaja el Espíritu Santo, a que dejes que ese Espíritu Santo haga una obra especial en ti. Y cuando tú te sientas que no puedes resolver las cosas con tu fuerza, tú le entregues ese problema al Señor, y cuando tú se lo entregas, el Señor se encarga de usar la fuerza para ayudarte a ti, para bendecirte, y todo cambia en la vida tuya. Por eso hay una invitación para ti en esta tarde. ¿Y cuál es la invitación? Que tú dejes que el Señor venza por ti ese problema que tú tienes. Acércate a Él. Es todo lo que tienes que hacer, mi hermano. El monte que tú tienes delante de ti puede ser un monte grande. Puede ser quizás que tengas un vicio de algo malo. Quizás tienes un vicio de ver la pantalla, la pornografía, lo que sea que tú tengas. El Señor te lo puede cambiar para la gloria de su nombre y te puede hacer una persona limpia, y el Señor te puede restaurar tu vida, y el Señor te puede ayudar en ese problema que tienes. Y está pidiendo una cosa sola de ti, y es muy sencilla: que con esta porción de las Escrituras que se ha leído te des cuenta que el Señor quiere que tú venzas con las fuerzas de Él. Y miren lo que dice la palabra de Dios: porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán. A veces tuve un pequeño cambiecito en la gente. Ese pequeño cambiecito, ¿tú crees que no es importante? Sí es importante. Algunas personas empezaron a poner ahí algunas piedritas en el templo. Los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán y verán la promada en la mano de Zorobabel. Y aquellos 7 son los ojos de Jehová que contemplan toda la tierra. Los ojos del Señor saben tu tristeza. Los ojos del Señor saben tu dolor. Los ojos del Señor saben que llevas 16 años tratando de hacer algo que no has podido lograr, porque los ojos de Jehová están contemplando toda la tierra, y el Señor sabe la situación que tú estás atravesando por muchos años, pero hoy te dice: si vas a tratar nuevamente, trata de una manera diferente, trata con mi fuerza, porque dice este mensaje: venciendo con la fuerza de Dios. Que Dios les bendiga.